Ok. Hola, muy buenas tardes. Hola, yo me llamo Marta Patricia Dávalos Sotelo. Soy licenciada en enfermería y tengo una maestría en administración de hospitales y salud pública. Bueno, pues estamos en el curso de calidad en la comunicación como base de la seguridad del paciente. Y bueno, el tema que me toca a mí pues compartir con ustedes el día de hoy es prevención de caídas en pacientes hospitalizados con trastornos mentales crónicos. Y bueno, esto de las caídas de verdad que es algo tremendo que de alguna manera puede dejar secuelas para los pacientes que tienen un trastorno mental. Es uno de los problemas que más causan muerte a nivel mundial. Entonces lo que queremos es evitar precisamente todo esto de las caídas. Y dentro de esto tenemos que es la sexta acción esencial para la seguridad del paciente. Esa es que el diseño de implementación se basa en un acuerdo que declara la obligatoriedad en la implementación de acciones esenciales para la seguridad del paciente en todos los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud. Es un acuerdo que es de la Comisión de Seguridad General del 60-06-03-17, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de septiembre del 2017. Es donde, bueno, llegaron a un acuerdo de la importancia de hacer esta acción esencial para prevenir las caídas del paciente. Y bueno, mucho más nosotros que tenemos pacientes que tienen un trastorno mental, que son pacientes geriátricos y requieren de mucho cuidado. Y entonces, todos los actores involucrados, no nada más es enfermería, sino trabajo social, psicología, los camilleros, terapia, el personal administrativo, intendencia, los médicos, todos estamos involucrados. No crean que nada más es enfermería. Entonces, todo el paciente, todos los que vean que un paciente se cae, tienen la obligación de ver qué es lo que le pasó al paciente, de informar, por lo menos de informar en dónde se cayó, cómo se cayó, qué le pasó, con qué se pegó, todas las referencias que puedan dar, porque eso nos va a ayudar muchísimo a ver qué es lo que está pasando con ese paciente. En especial, porque ya que todos nuestros pacientes los debemos de manejar de una manera individual, ¿sí? Todos pueden tener la misma caída o todos pueden caerse en el mismo lugar, pero obviamente cada quien tiene unos cuidados necesarios e individuales. Y bueno, la seguridad del paciente. La falta de seguridad en el proceso de atención a la salud produce daños y pueden ser irreversibles. Y pueden ser que de alguna manera hasta le causen la muerte. Entonces esto viene dentro de nuestras acciones de cuidados y de calidad en la atención del paciente. Porque si no tenemos el cuidado necesario, pues el paciente puede hasta morir. Y bueno, dentro de esto es importante que nosotros tengamos esa calidad que puede llegar a cobrar las vidas y en ocasiones dejan secuelas muy graves. El paciente puede quedar inválido, ya no poderse mover, pero esa no es la complicación, sino también su complicación podría ser una depresión. El paciente puede caer en una depresión debido a que ya le cortan de alguna manera su manera de caminar, su independencia de vivir, de sus actividades de la vida diaria. Y entonces esto también es una complicación por una caída. ¿Qué es una caída? Una caída es como una ocurrencia de un evento que provoca inadvertidamente
la llegada del paciente al suelo o a un nivel inferior en el que se encontraba. Eso quiere decir una caída. Puede ser que la podamos modificar o no. Y bueno, esto es muy importante para enfermería. Es el cuidado de los pacientes, es una de nuestras actividades relevantes y de gran responsabilidad legal del equipo de enfermería en todas las instituciones de salud. Por lo tanto, esta actividad es de gran importancia para el personal de enfermería. Bueno, si un paciente se cae, enfermería es la obligada y ver qué es lo que pasó con ese paciente. Donde el paciente tenemos que ver qué es lo que le pasó, cómo fue, a qué horas fue, por qué fue. Si el paciente anda mal, si anda caminando mal, nosotros tenemos que observar qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Si nuestro paciente está sedado, si nuestro paciente no quiere caminar y yo lo desperté a fuerzas, él se levanta todo tan valiente. Entonces es mi obligación de ver qué es lo que está pasando con él. El ejemplo es que si yo levanto a mi paciente y él está todavía somnoliento, ¿qué es lo que puede pasar? Que si el piso está mojado, se resbala, se cae. Y yo, la verdad, no tomo importancia en todas esas acciones. Pues mi paciente se cae y a lo mejor yo no le tomo importancia. Pero el paciente resulta que se pega en la cabeza. Yo no le tomé la importancia porque no dejó ninguna manera de valorarlo, que tuviera un hematoma o algo así. Bueno, pues yo digo, no le pasó nada. Entonces, pues también lo que yo hago es no reportarlo. Pero dentro de los 2 días posteriores resulta que mi paciente empieza a tener vómito en forma de proyectil. Pero yo tampoco me doy cuenta. Y entonces sigue evolucionando. El paciente empieza a estar mareado, se vuelve a caer. Yo no lo pasé a valoración porque yo dije, pues si ni le pasó nada, entonces no es necesario pasarlo a valoración. Pero entonces a los 3 días, entonces ya empezó con su marcha tambaleante. Ya un día anterior, pues tuvo su émesis en forma de proyectil y yo tampoco lo tomé en cuenta. Y al 3er día empieza a tener desmayos. ¿Y qué creen que el 4.º día? ¿Qué creen que le pasó? Mi paciente fallece. ¿Por qué? Porque tenía un edema cerebral y yo no lo tomé en cuenta. Yo no vi que mi paciente había tenido una émesis en forma de proyectil, en que andaba tambaleante, que se andaba cayendo por todos lados. Y yo, la verdad, no tuve esa precaución. Entonces, el problema es mío. Y además, si alguien más lo vio y no me lo reportó, también tiene él un problema legal, donde podríamos decir que nuestro paciente es nuestra responsabilidad. Ese cuidado, ¿dónde estuvo? Esa manera de cuidarlo, ¿en dónde se quedó? Entonces, es importante que si se cae, aunque no tenga ningún daño físico, lo reportemos. Porque si no, le puede suceder lo mismo que le sucede a mi paciente. Y bien, nuestro objetivo, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es establecer intervenciones efectivas y personalizadas para la prevención, detección, actuación y evaluación de riesgo de caídas. Tenemos que fomentar una cultura de seguridad. Ok, yo no vi, no tuve toda esa precaución, pero yo tengo la obligación de hablar con mis compañeros, explicarles todo lo que pasó y evitar que ellos sigan llevando ese mismo camino. Que ellos reporten, tenga o no tenga mi paciente efectos secundarios, secuelas, reportarlo y llevarlo al médico para ver
cuáles son las acciones que debemos de hacer. Entonces, los compañeros también tienen la obligación de reportar todo lo que vean, todo lo que tengan. Y bueno, entonces de alguna manera vamos a establecer intervenciones. Tenemos factores que influyen en esas caídas, como son los extrínsecos e intrínsecos. Dentro de los extrínsecos tenemos la caída accidental, que bueno, producida cuando un paciente mantiene el estado de alerta y no presenta alteración alguna. Para caminar, ocasionado por un recurso inadecuado. ¿Cómo cuáles serán nuestros recursos inadecuados? Pues cuando está el piso mojado, cuando su silla de ruedas no tiene una rueda o las ruedas están chuecas. Perdón, es que a veces se me reseca la boca. Y entonces, esos son nuestros recursos inadecuados, donde no revisamos que nuestra silla le falta una rueda y así anda nuestro paciente. Nuestro bastón no tenía goma, mi paciente estaba de alguna manera en una cama mal sentado. Eso es algún recurso inadecuado. En los problemas intrínsecos, ¿qué sería intrínseco? Pues todo aquello que es de mi paciente, que mi paciente puede tener un problema y que yo no lo he detectado. No accidental, caídas que ocurren en pacientes con alguna alteración de la conciencia. Esto puede ser por su estado clínico, enfermedad, discapacidad, edad, medicamentos. Ejemplo, mi paciente es un paciente geriátrico y como ya es de edad avanzada, bueno, pues tiene un problema en el sistema musculoesquelético, ya no tiene la fuerza necesaria para poder caminar. ¿Qué debemos de hacer? ¿Dejarlo que deambule? Pues no, entonces tendríamos que ver si le damos un apoyo como un bastón, si lo ponemos con una andadera, para evitar precisamente estas caídas a nivel intrínseco. Otro es que mi paciente está somnoliento porque tiene muchos medicamentos que producen sedación y entonces mi paciente se levanta todo somnoliento y entonces con los pisos resbalosos, pisos mojados, se puede caer. Otro podría ser porque mi paciente tuvo algún problema de hipertensión, está todo mareado y se puede caer. Entonces, esos son los problemas intrínsecos que tiene mi paciente. ¿Sí? Sí queda claro que es extrínseco. Extrínseco viene siendo algo fuera de su patología, que por alguna otra situación tuvo una caída. El intrínseco es mi paciente. Mi paciente tiene un problema. Su marcha tambaleante también, porque a lo mejor tiene un problema con los medicamentos que le producen Parkinson y entonces él camina todo tambaleante. ¿Sí queda claro cuáles son los intrínsecos y extrínsecos? Pues tenemos que hacer un plan de acción, buscar estrategias para poder disminuir ese riesgo, implementar algunas medidas y llevar un control. Mi plan de acción. ¿Qué quiero hacer para evitar que mi paciente se caiga? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través de la observación. Voy a estar observando continuamente a mis pacientes. Otro plan que yo había podido observar que nos hace falta, en especial, es que a veces los dejamos solos porque tenemos otras actividades. Pero yo había pensado que podríamos hacer en este plan de acción que si yo no tengo el tiempo, hay también pasantes, hay estudiantes que puedo dedicarles y decirles, bueno, voy a hacer un rol y cada hora le toca a una persona
ir a darse sus vueltas para estar vigilando a los pacientes. A la siguiente hora cambiamos. Esa persona va a ser responsable de estar cuidando a mi paciente 1 hora. Pues somos varios y entonces pues podemos irnos rolando cada hora. En un momento dado vamos a llevarlos al comedor. Bueno, entonces cada quien tendrá indicado también a cierto número de pacientes que esa persona se va a ser responsable de que el paciente no se caiga de aquí al comedor. Y entonces así nos vamos a ir rolando para que todos tengamos de alguna manera esa responsabilidad tan importante que tenemos que llevar a cabo. Ese sería uno de los planes de acción. Estrategias. Las estrategias podrían ser revisar que todos los pacientes que no pueden caminar pues tengan un bastón. Si no pueden con el bastón, pues proporcionarles una andadera donde yo voy a estarlo vigilando cuando ande con su andadera o su bastón, y así ir implementando ciertas estrategias, o poner también un triangulito que diga piso mojado y decirles a los pacientes, porque a lo mejor como los pacientes de aquí tienen un trastorno mental, enseñarles, mira, cuando esté este triangulito no camines por ahí porque te puedes caer, el piso está mojado. A lo mejor algunos lo podrán entender, a lo mejor otros no lo van a poder entender, pero poco a poco se van a ir acostumbrando los que sí puedan a saber que si está el triangulito amarillo, no pase por ahí. Los otros, entonces yo sé quiénes son los pacientes que no me pueden entender, pero yo los puedo llevar y hacerlos a un lado para que no pasen por ese piso mojado, donde están haciendo precisamente el lavado de ese piso. O a lo mejor hasta la orina. La orina también puede ser que por eso esté mojado. Entonces, poco a poco vamos a ir buscando estrategias donde todos actuemos. El psicólogo también me puede ayudar, puede aportar todas sus ideas para evitar que nuestros pacientitos se caigan. Bueno, uno también de los planes de acción es hacer cursos. Estar haciendo cursos para que cada quien informe sus ideas en enfermería, psicología, camilleros, trabajo social, porque a lo mejor, un ejemplo, aquí, en este plan de acción, los de psicología obviamente no están todo el día con los pacientes, pero sí nos pueden informar y decirnos, mira, tu paciente yo lo veo que anda por la caseta y se puede caer, o yo lo vi que andaba todo tambaleante, y entonces eso nos puede ayudar mucho. Pero bueno, tomar cursos, todos los cursos que se puedan para ir implementando actividades, ¿sí? Revisión de factores. ¿Cuáles son los factores? Como ya los vimos, los extrínsecos y los intrínsecos. El estar siempre bajo observación con nuestros pacientes. Con las situaciones modificables y las no modificables. Dentro de las modificaciones vamos a poder ver que la edad la podemos modificar. No la podemos modificar. Entonces, obviamente nuestros pacientes geriátricos pues tienen más probabilidades de caerse que los que están más jóvenes. Los que están más jóvenes no quiere decir que no se caigan, también se caen, pero vamos a tener más vigilancia sobre los pacientes que son geriátricos. Otra de las acciones, bueno, es revisar todos los días cómo amanecieron nuestros pacientes. El género, resulta que también el género influye mucho en los pacientes. Tenemos puros pacientes masculinos
y son también de los que tienen más problemas a nivel musculoesquelético. También eso tendremos que valorarlos y no son cosas que podamos modificar. Fracturas antiguas, pues sí, ya tuvieron fracturas porque también tuvieron caídas. Eso tampoco lo vamos a poder modificar, pero sí podemos hacer prevención. Deterioro cognitivo, pues la edad también va deteriorándolos de una manera que su memoria no sea tan fácil de guardar, pues toda la información que nosotros les hemos dado. Entonces tenemos que vigilarlos. Caídas antiguas, tampoco vamos a poder modificar las caídas antiguas, pero si yo sé que se anduvo cayendo constantemente, pues debo de tener más cuidado en ese pacientito. En los reflejos que son lentos, también, fíjense todos los factores que tenemos que de alguna manera podemos ir observando. No los podemos modificar, pero sí podemos ir haciendo la prevención. Deformación en sus piecitos. Muchos pacientes andan descalzos y tienen muchos hongos que pueden causarles grietas, y también a la hora de poner sus piecitos sobre el piso, pues les duele, o caminan de lado. ¿Por qué? Porque les duelen sus piecitos y entonces seguramente ese paciente va a tener una caída. Aquí obviamente tenemos la manera de ir arreglando sus piecitos, si tiene hongos, pero bueno, eso es modificable. Pero si tiene un problema ya congénito, pues ese no lo vamos a poder modificar. Entonces, dentro de nuestros factores modificables son edad, género, patología mental, fracturas antiguas, deterioro cognitivo, reflejos lentos, deformación de sus pies. De los factores modificables, ¿qué es eso? Yo puedo modificar todo esto. Yo puedo cambiar esta situación. Por decir la hipertensión. Si mi paciente está hipertenso, se puede caer. ¿Puedo modificar la hipertensión? Claro que puedo modificar la hipertensión. Obviamente le tomo signos vitales y si mi paciente está hipertenso, le puedo dar un antihipertensivo. Y eso nos va a ayudar a que podamos ir modificando esa situación de hipertensión. La marcha, ¿yo la puedo modificar? Pues habrá ocasiones donde sí puedo yo modificarlo y habrá ocasiones en que yo no puedo modificarlo. Entonces, de la marcha, si yo lo veo que viene tambaleante, pues yo le puedo dar su andadera y ya modifico un poco su marcha. Polifarmacia. Bien, si yo sé que tiene sedantes, pues a lo mejor le puedo decir al médico, si no es necesario, que de alguna manera le disminuya durante el día los que son de tipo sedante, o que yo sé que los puede sedar. ¿Para qué? Para que no se vaya a caer mi paciente. La inactividad física, ¿la puedo modificar? Claro que la puedo modificar. Yo puedo hacer que mi paciente se levante, que camine. A lo mejor no va a caminar rápido, no va a andar rápido, pero sí puedo hacer que poco a poco él vaya moviendo sus piecitos y le ayude mucho a que no se vaya a caer. Entonces ahí o le puedo llevar a terapia de rehabilitación también para que lo pongan a hacer ejercicio y esa inactividad nos ayude. El uso incorrecto de dispositivos también lo puedo modificar. Yo puedo ver si mi silla de ruedas, como les decía hace un momento, le falta una rueda. Entonces,
¿Qué hago? Pues voy con los de mantenimiento y le pido de favor que le pongan la rueda que le hace falta. O si veo que mis ruedas andan girando y girando, pues también que le aprieten un poquito a esa silla de ruedas para que esas ruedas no se vayan a zafar. Entonces, yo lo puedo modificar. El calzado. Resulta que luego traen sus zapatos y andan chancleando. Voy a buscar uno que vaya más de acuerdo a su medida, que le pongan agujetas o le pongo yo agujetas, porque por eso también se caen. Fíjense que alguna vez tuvimos un paciente en la unidad y resulta que todos los días que yo venía traía su ojito con hematomas o en la frente. Y ay, de verdad que me daba una tristeza ver al paciente. Bueno, pues resulta que le pedí al médico que por favor no lo valorara. Y andaba ahí, camine y me dice, ay, pues es que yo no le encuentro qué tiene. Digo, pero es que se anda cayendo y se anda cayendo. Entonces, por favor, valórelo. Bueno, pues lo hizo que caminara y se tocara la punta de la nariz con una mano, con la otra. Y el paciente, pues a la siguiente semana que se vuelve a caer. Dije, bueno, pues ahora que lo valora el psiquiatra. Va el psiquiatra, lo valora y ¿qué creen? Hasta me dice el paciente, que me revisen bien, ¿verdad, Pati? Le digo, pues sí, que te revisen bien. Pues resulta que le digo, es que te estás cayendo y te estás cayendo. Ay, dice, pero es que es mi zapato. Cada vez que camino, se levanta Dios. Y lo anduvieron revisando todos los médicos. El neurólogo, el médico general, el psiquiatra. Pues no, hasta que... ¿Por qué no le pregunté antes, verdad? Primero lo valoraron todos porque se caía y se caía. Ya después, pues ya me dijo que era porque se zafaba su zapato. Le cambiamos los zapatos y ese fue el remedio. Entonces, fíjense la importancia que tiene el que nuestros pacientes tengan un calzado que vaya más de acuerdo a su talla, a su número. Además, que esté con agujetas. ¿Qué nos cuesta traerle unas agujetas? Amarrarle sus zapatitos para que no se ande cayendo. Problemas de equilibrio. También esos problemas de equilibrio con nuestros pacientes. Si yo veo que mi paciente se va agarrando de las paredes, pues mejor lo siento o lo acuesto para que ese equilibrio, pues de alguna manera no le vaya a causar una caída. La queratosis, como le decía, cuando tienen hongos y se le van haciendo grietas, ¿qué puedo hacer? Pues le puedo hacer sus pediluvios, estarle poniendo su pomada de miconazol, estarle vendando sus piecitos para que precisamente no se lastimen al caminar. Y eso lo puedo modificar. Para él es sentirse mucho mejor y yo también me siento mucho mejor al ver que mi paciente está de alguna manera caminando adecuadamente. Problemas de visión. ¿Cuántos pacientitos de nosotros no tienen discapacidad visual? Pues sí, tenemos muchos pacientitos con amaurosis, pacientes obviamente que son de edad avanzada y seguramente también tienen problemas de visión. Pero aquí también es una gran responsabilidad el ponerle sus lentes, debido a que a veces están sedados. ¿Qué hacer o qué no hacer? Pues si el paciente está de alguna manera más consciente, podemos pedirle que se ponga sus lentes o mandarle a hacer sus lentes. Entonces ahí podemos modificarlo. Incontinencia. ¿Cómo ven esto de la incontinencia? A cada ratito están mojando el piso, se levantan
y obviamente se resbalan. ¿Aquí qué puedo hacer? Pues llevarle un orinal y que el paciente orine ahí en ese orinal. También, de alguna manera, nos va a servir y evitar que los demás compañeros pues se caigan. El síntoma de vértigo, síntoma vertiginoso. También, si yo lo veo que anda todo mareado, pues mejor lo siento y no lo dejo que se levante, por lo menos un ratito. Ellos se quieren levantar a fuerzas. No, por lo menos un rato yo lo voy a estar vigilando. Ya que se le haya pasado el mareo o vértigo, pues ya lo observo y veo si el paciente está mejor. Postura. Resulta que la postura, a veces nuestros pacientitos caminan así, todos agachados, y entonces nada más van camine y camine y no se fijan lo que tienen enfrente. También la postura se las puedo modificar. Bueno, el pedirle enderezate, ponte derechito, e insistir en que mi paciente esté derechito, para que pueda observar lo que tiene enfrente. Si no, no lo va a ver y se puede caer. Otro, los factores ambientales en la noche. Resulta que tenemos todas las luces prendidas para que no se caigan los pacientes. ¿Creen que mis pacientes pueden dormir? No. Y eso también les va a provocar que se caigan. Entonces, estas cuestiones ambientales, los pacientes que también andan mal, que andan grito y grito y grito y grito y grito toda la noche. Por eso es importante que nuestros pacientes duerman, descansen. Y entonces, ahí mi paciente pueda descansar. El estarle revisando, si el paciente está grito y grito, pues a lo mejor algo le duele, revisarlo. Si no encontramos que tiene, hablarle al médico para que lo valore. Si no, también podemos ver si tiene un problema en este momento psiquiátrico, que tenga alucinaciones y que por eso está grito y grito, porque también tiene miedo. A él también le da miedo ver cosas que no son, o escuchar las voces, y eso hace que él esté grito y grito, y los demás pacientes no duerman, no descansen. ¿Cómo se van a levantar? Pues con vértigo, molestos, enojados, van a querer dormir todo el día, llega la noche y no van a tener sueño. Y entonces se continúa ese ciclo. El déficit visual, pues ya vimos que si mi paciente no ve bien, lo más lógico es que se pueda caer. Incontinencia urinaria, pues ya lo vimos también, va a andar mojando todo el camino y entonces se puede caer, ¿sí? Si está confundido, entonces todo eso tenemos que estar observando continuamente. ¿Cómo puedo saber si está confundido? Porque no le pregunto su nombre. Si él me dice cuál es su nombre, en dónde está, pues ya sé que él está ubicado en persona, en espacio. Le pregunto, ¿es de mañana o de tarde? Pues ya me dice. Y también puede ser que hasta en tiempo. Entonces, así puedo yo valorar y saber lo que es precisamente una confusión. ¿Ok? Es muy importante nuestro juicio clínico. ¿Cómo es eso? Bien, resulta igual o más eficaz que las herramientas de predicción de riesgos en pacientes de edad avanzada en los centros hospitalarios. Yo tengo que hacer mi juicio, decir, mi paciente está confundido, mi paciente tiene alucinaciones, mi paciente tiene marcha tambaleante, mi paciente ya tiene edad avanzada, es un adulto mayor, tengo que tener cuidado. Yo estoy haciendo mi juicio y sé quiénes son los que tienen más riesgos. Entonces hay que hacer muy bien nuestro juicio clínico. ¿Sí? Revisar nuestros dispositivos,
que tengan su goma, revisar nuestras sillas, revisar nuestras andaderas, porque a veces le damos la andadera y la andadera se mueve toda, pues seguramente aquí se va a caer. Revisar nuestra iluminación, que haya una buena iluminación, pero cuando mi paciente deba de descansar, pues apagar las luces. Mantener limpio el piso. Si yo veo que mi paciente ya orinó o defecó, porque a veces algunos defecan en el suelo, pues pedirle a la señora de intendencia que nos haga favor de limpiar el piso y mantenerlos siempre limpios. Cuando yo oigo que mi paciente se levanta también en la noche, pues vigilar. Que va al baño, vigilar, vámonos, yo lo acompaño. Y ya que el paciente haya terminado, lo regreso a su camita, lo tapo y me evito que se pueda caer. Vigilancia si está sedado. Si mi paciente está sedado, igualmente no permitirle que se levante hasta que pase esa sedación. Cuando yo veo que mi paciente anda mal, le puedo hacer una vigilancia asistida. ¿Qué es eso? Yo puedo vigilar cuando mi paciente vaya deambulando, lo puedo acompañar, le puedo dar el brazo. Y entonces, fíjense, con todos estos cuidados seguramente voy a evitar muchísimas caídas. ¿Por qué? Porque yo hice mi juicio. Y entonces puedo ir observando qué es lo que está pasando. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos que hacer un plan de cuidados, que busquemos esas estrategias, que disminuyamos ese riesgo y entonces seguramente vamos a evitar esas secuelas. Generalmente nuestros pacientes ya están grandes y no pueden tampoco operarlos. Entonces, nos da tanta tristeza ver que seguramente una fractura de cadera por esa osteoporosis. Y entonces, si nosotros cuidamos, valoramos a nuestros pacientes, lo que vamos a hacer es disminuir todo ese riesgo. Y bueno, podemos implementar medidas. Por ejemplo, podemos poner algún tapetito a la hora de que se va a bañar, retirarlo, tener el cuidado también de retirarlo cuando ellos terminen de bañarse. ¿Por qué? Porque a veces no se fijan, van camine y camine, se tropiezan con el tapete y seguramente una caída. Otra implementación es, si los pacientes no pueden caminar cuando yo los llevo al baño, pues llevarlos en silla de ruedas. Los llevo en silla de ruedas y lo más seguro es que no se caigan. Habrá uno que otro que se quiera levantar, pero podemos ponerle una contención en ese momento que no lo lastime de la cintura. Eso sería ya como último caso, ponerle su protección y evitar que se caiga. Sí, a veces los pacientitos se van de lado y se van resbalando. Entonces, si yo lo sé con mi juicio clínico, pues no permitirle que se vaya a caer. Ponerle una contención a nivel de la cintura y ya mi paciente no se va a caer. Otra implementación, podríamos poner una barra donde todos puedan irse sosteniendo, los pacientes que van deambulando. Esa barra les va a permitir también tener una seguridad en la deambulación. Entonces, todo lo que puedan ayudar, todo lo que puedan hacer por evitar estas caídas, y más en nuestros pacientes que ya están grandes y que se pueden caer, evitar esas fracturas, evitar todos esos cuidados que después le puedan ocasionar. Bien, los cursos, por favor, asistan también a los cursos. Los cursos son importantes, son para ir buscando cómo implementar algunas cosas que a lo mejor yo no veo, pero que otra persona sí puede
ver, que puedan apoyar con todas estas ideas. Entonces es importante asistir a cursos, estar siempre capacitados, no nada más enfermería, también los camilleros, ya hay cursos para camilleros, ellos también nos apoyan muchísimo, y todo el personal que hay en el hospital pues sepa y nos informe sobre el paciente. Todos tenemos la obligación, hasta los de intendencia, hacer evaluaciones continuas, también eso nos va a ayudar muchísimo. Estar evaluando, oye, ¿tú sabes cómo prevenir los riesgos de caídas? Y eso nos va a ir ayudando continuamente. Cada 15 días estar evaluando, pero la observación cada cuándo debe de ser diario. Diario estar observando y valorando a nuestros pacientes. No vamos a decir, es que a mí me evalúan cada 15 días, pues yo nada más lo observo cada 15 días. No, la observación es diaria. Bien, monitorización y prevención diaria. Diariamente tenemos que estar monitorizando a nuestros pacientes. Y bueno, a lo mejor al final de mes estar evaluando y hacer un análisis. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se cayó nuestro paciente? Entonces, estar continuamente. ¿Sí? Y bueno, aquí pues espero que no tengan dudas. Y bueno, ya vimos los factores modificables, cuáles son los que yo puedo modificar, no modificar, y hacer mi juicio clínico. Todo esto espero que les sirva de mucho, que les sirva de utilidad, y también hay que recibir sugerencias. Bueno, por último quiero decirle que la calidad es hacer lo correcto cuando nadie me está viendo. Porque a veces yo hago lo correcto cuando todos me ven y dicen, mira qué bien actúa. Pero cuando nadie me ve, eso se llama calidad. Muchas gracias.